Me alegro de verte y espero que estés muy bien. Si te fijas, hoy he cambiado totalmente el formato del vídeo. Hoy voy a enfocar directamente lo importante, que no es mi cara, sino el tarot, que es de lo que vamos a hablar hoy. También te quiero comentar con este nuevo formato que estoy empezando ya a ofrecer mis consultas de tarot grabadas, es decir, tú puedes solicitar una lectura de tarot conmigo y a lo mejor para ti te es más cómodo mandarme tus preguntas y yo te las grabo y ya te queda, digamos, ese vídeo para ti grabado para siempre. Es una forma también de tener siempre esa información contigo. Lo mismo te ofrezco con la lectura astrológica, que esa es una lectura que es interesante tenerla grabada, pues por lo mucho que dura, por toda la información que se da, que es una información que te sirve de por vida. Y luego también he creado unos packs de degustación un poquito más cortos, más económicos, y a lo mejor pues si tienes alguna preguntita concreta o algún tema puntual que quieras tratar, pues puedes aprovechar algunos de estos packs nuevos. Pero hoy vamos a lo que vamos, que es hablar de tarot, y concretamente me gustaría hablarte de cartas que tienen pues como mala fama, ¿no? La típica carta que cuando aparece en una lectura pues la persona se pone nerviosa. Por ejemplo, que estés preguntando por el amor, o que estés preguntando por un proyecto y que aparezca la muerte, o que aparezca el diablo, o cualquiera de las que están aquí representadas. Y bueno, y luego hay otras que tampoco gustan, pero a lo mejor ya es por un tema personal. Pero estas que he elegido suelen ser de las que más rechazo causan, de las que menos gustan. Cuando la gente las ve, siempre se pone nerviosa y entonces ya se pone en el modo, me va a salir algo malo y esto es la destrucción total. Vamos a dar como otra oportunidad a estas cartas. Y sí quiero contarte que en el tarot no hay cartas malas, en realidad. Cada uno de los arcanos tienen como su mejor intención. Todos están ahí para aportarnos algo positivo, algo bueno. Muchos de estos arcanos que estamos viendo encima de la mesa trabajan la sombra. Pero aún así, desde la sombra también nos aportan su mejor versión. Somos luz y sombra, entonces no hay nada negativo, no hay nada malo en ellos. Incluso aunque salieran del revés, yo trabajo con los arcanos del revés. Hay tarotistas que no les cambia la interpretación, para mí sí cambia, pero sigue siendo también un aspecto positivo y empoderante, porque algo nos vienen a traer, nos vienen a iluminar en algún tema que está quizás más oculto o que por lo que sea no lo estamos viendo. Pero no nos vamos a quedar con el aspecto negativo. Esto no quiere decir que si en una lectura sale un tema mal, sale un tema que la respuesta no sea agradable, no sea positiva, que porque los arcanos tengan esta buena virtud, que siempre tengamos que ver el lado bueno, porque a veces la respuesta es mala y no hay más que hacer. Pero lo que diferencia, digamos, estas situaciones es que el arcano por sí solo no va malintencionado y no tiene una mala intención. No tenemos arcanos positivos o negativos, o al menos yo no los enfoco así. Entonces, sí me gustaría presentarte algunos de estos arcanos que estás viendo encima de la mesa, contarte un poquito quiénes son, a qué se dedican, qué es lo que hacen y quizás cómo te podrían ayudar ellos en algún momento, porque quizás si te han rechinado alguna vez, te han molestado, te han causado rechazo, puede ser que haya algo que está resonando con ellos en negativo, algo que te están mostrando que no te gusta. Esto nos puede pasar también en realidad con cualquier arcano. Yo me he encontrado con personas a las que les molesta la carta de la papisa, pues porque inconscientemente les recuerda a su madre, o les molesta la emperatriz porque resulta que es una mujer que en ese momento no se puede quedar embarazada, y uno de los aspectos femeninos que representa la emperatriz es el embarazo. Entonces, inconscientemente, una carta que está tan relacionada con el empoderamiento femenino, con nuestra belleza, con nuestro esplendor como mujeres, que a una mujer le causa rechazo, pues evidentemente hay algo que este arcano tiene, que a esta mujer le está resonando para mal o le está tocando un puntito de dolor. Entonces, con estas cartas quizás es más fácil ver esos puntitos de dolor, porque estamos hablando de imaginarios que en general pues están rechazados o tienen mala fama. Entonces vamos a explorarlo, si te parece, juntas. Vamos a ver un poquito quién es quién y vamos a darles un puntito de luz y de amor. Por eso he puesto ahí ese corazón de selenita iluminando la mesa. Vamos a darles como una oportunidad para sanar un poco nuestra relación con estos arquetipos, con estas imágenes, y de paso pues llevarnos alguna píldora de sabiduría para nuestra vida y para nuestro empoderamiento personal. Así que, sin más dilación,
Vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el ermitaño, el arcano 9. Te traigo además dos barajas con las que yo trabajo mucho. Esta de aquí es la más conocida, es el tarot de Marsella, la versión de Esquimó, el antiguo tarot de Marsella, que es con la baraja que yo enseño a leer el tarot, porque es súper básica, si te fijas. No tiene juegos de sombras ni de luces, tiene los colores muy claros y la postura también. Entonces, es una carta, o mejor dicho, es una baraja muy básica, pero bueno, tiene igual mucha fuerza. Es como muy específica, quedan como muy claros los arcanos quiénes son, ¿no? Los arquetipos. Y luego, esta es la baraja con la que yo suelo trabajar a nivel personal y a nivel de consulta, que me parece también muy sencilla, muy pulida, muy mágica, pero no la considero una baraja apropiada para estudiantes porque se va mucho a la esencia y se pierde pues mucho detalle, que como si encontramos, por ejemplo, en el ermitaño, se pierde los colores, se pierde incluso el gesto de la cara. Pero cuando ya, digamos, conoces el tarot, me parece una opción muy sencilla, muy cómoda de trabajar, estéticamente es preciosa y el tamaño como es chiquitito, pues la verdad es que es muy fácil de transportar. A ver, las otras tampoco es que sean aquí edificios, pero cuando uno va con un bolsito un poco más pequeño, se agradece una baraja pequeña. Entonces, el ermitaño es un personaje que nos invita a la introspección, a mirar hacia adentro. Es un personaje que está asociado a buscar la luz y la divinidad en nuestro interior. Entonces, cuando aparece esta carta, pues solemos hablar de periodos de retiro, de soledad, de revisión de nuestra vida o de revisión de algún momento concreto. Normalmente cuando aparece el ermitaño la gente asocia me voy a quedar sola, ya no, nadie se va a querer casar conmigo, me van a abandonar, se van a morir todos a mi alrededor y voy a estar sola rumiando con mis pensamientos. Entonces cuando aparece el ermitaño, por ejemplo en algún proceso de si me voy a casar, pues a lo mejor se aparece el ermitaño como respuesta, pues invita a pensar que la persona se va a quedar sola. También sería interesante en este caso ver dónde están otros arcanos que nos indiquen pareja o matrimonio, como puedan ser el emperador y la emperatriz, o incluso los enamorados. Pero es una carta que asusta en el sentido de que nos da la idea de que nos vamos a quedar solas. Si por ejemplo estamos hablando de algún proceso de estudio, alguna oposición, por ejemplo, que aparece el ermitaño, nos suele indicar que es un periodo largo en el tiempo, que hay que clavar codos durante bastante tiempo y que además hay que estudiar en profundidad, no solamente durante mucho tiempo, sino como hay que meterse en el meollo, hay que estudiar, pero bien, digamos como meterse, digamos, en condiciones, dedicarle mucho tiempo y muchas horas de nuestra vida, incluso parte de nuestra vida. Entonces es una carta que asusta porque no indica acciones rápidas y además indica periodos largos de soledad. Entonces hay un cierto miedo a la soledad, entre otras cosas porque somos seres sociales. Entonces es una carta que no suele gustar en ese sentido. Pero es una carta que nos ayuda mucho a la meditación, por ejemplo. Es una carta que yo la utilizo para meditar y cuando tengo que sanar procesos míos personales o cuando hay un trabajo terapéutico profundo que hacer. Es un buen maestro, el ermitaño. Es como un buen gurú que te ilumina. Así que también lo puedes aplicar como conectar con el sabio, con tus partes sabia interior o buscar a lo mejor algún sabio que te acompañe en algún proceso tuyo personal. Así que no lo descartes mucho y déjatelo medio a mano porque a la larga y a la corta también tiene muchísimos beneficios este trabajo introspectivo con el ermitaño. La siguiente carta que te presento es la del colgado. Fíjate, aquí te las acerco un poquito más, tanto la mía con la que yo enseño el tarot como la otra con la que yo trabajo más a nivel personal. Y me hace gracia cuando aparece esta carta porque mucha gente me dice, ¡ay! Hay el ahorcado, que alguien se me va a ahorcar o va a haber un suicidio. Fíjate que tiene las manos atadas, el cuello, la cabeza las tiene despejadas y lo que tiene atados, digamos, son los pies. De hecho es como si a esta persona se le hubiera dado el mundo al revés, porque fíjate cómo tiene las copas de los árboles, o sea, como que su mundo se ha dado la vuelta. Entonces no está ahorcado, está colgado y de hecho está colgado de manera voluntaria por algo en concreto, pero es una carta que nos habla pues de aparentemente de limitaciones, de cosas para las que no estamos preparados, para las que estamos atadas de pies y manos. Entonces cuando aparece el colgado es como, ay,
que de esta ya no salgo, ay, qué complicado va a ser esto, y eso, que lo asociamos a final, a fracaso y a que posiblemente hasta que alguien se ahorque, ¿no? Que es un poco a veces la conclusión a la que se llega. El colgado se cuelga, valga la redundancia, a propósito, porque de alguna manera está en su proceso evolutivo. Es una persona que necesita parar su mundo, porque hay algo que está dentro de él vibrando y resonando que lo está invitando a dar un paso hacia otro nivel evolutivo. Es decir, esto es como cuando tú haces un retiro o te retiras del mundo o haces una cuarentena porque necesitas depurar algo, necesitas limpiarte, o haces una cuarentena con un mantra. Es como: necesito que el mundo siga girando y que para mí se pare un momento, porque no puedo en este momento responder a la actividad cotidiana, no puedo responder a algo concreto que me está pasando. Entonces, de alguna manera acompaña al periodo reflexivo del ermitaño, pero desde otra manera, porque el colgado se limita a sí mismo, se censura o se sacrifica en algunas áreas para poder hacer esa introspección y ese viaje interior. Entonces yo te invito a que le pierdas ese miedo o ese rechazo, porque no es que lo hayan colgado de un árbol unos malvados, sino que ha sido una elección propia. Y a veces está bien también, ¿no? Decir, me voy a retirar un poco de todo, voy a dar un paso atrás, a lo mejor si soy una persona excesivamente sociable, o que por ejemplo necesito como mucho ruido en mi vida, veo mucha televisión, voy a recogerme un poco en mí, voy a limitarme los impactos, digamos, visuales o auditivos. Voy a recogerme un poco en silencio para ver qué me está pasando y para ver qué es lo que estoy necesitando. Entonces es una carta, al igual que el ermitaño, la asocio a meditación. Este caso tiene una meditación más enfocada pues a una limpia, a una purga, a una cuarentena, incluso a un proceso detox del cuerpo. A lo mejor necesitamos soltar algo gordo, y la forma más apropiada de hacerlo es precisamente atándonos de pies y manos, para limitar un poco lo que no es esencial en este momento. Lo que yo no necesito en este momento me lo voy a quitar de encima para poder ir a la esencia. Así que bienvenido colgado. Y ahora seguimos con una de esas cartas que pican, que duelen y que a la gente le asusta especialmente, que es el arcano de la muerte. Aquí lo vemos en una, en otra, y en esta ocasión quiero que te fijes bien que aquí pone número 13 y... ¿lo ves bien? Y muerte, ¿no? Death, muerte. Pero en esta carta, que es un poco más, digamos, antigua que esta, es un poco como la base de la que derivan después otras barajas, incluida la de Rider-Waite, pone número 13, pero aquí no pone ningún nombre. Aquí no aparece muerte. Entonces el nombre de la muerte en realidad no aparece en la carta, sino que es lo que se le ha dado por la interpretación simbólica, ¿no?, de la imagen. Que aparece un esqueleto con una guadaña, yo también pensaría que es la muerte. Pero lo curioso es que no te lo dice en ningún momento. Hay otras barajas que incluso le cambian el nombre a transmutación, o incluso como a renacer. Bueno, sea como fuere, es un proceso en el que se termina el ciclo en el que estamos, lo conocido, y pasamos a otro plano de existencia, o por lo menos a un plano más elevado, más espiritual. Total, que nos morimos y nos vamos al más allá, en resumidas cuentas. ¿Por qué asusta la muerte? Bueno, porque hay un miedo general a la muerte, que tenemos un poco de miedo a la muerte. Hay quienes, me incluyo, tenemos miedo a los cementerios, incluso de día. Hay como, digamos, hay una necesidad de huida, o hay un desconocimiento de todo lo que tiene que ver con la muerte, ¿no? Queda muy bonito a nivel filosófico, y todos más o menos lo tenemos integrado, que si hay muerte es porque hay vida y viceversa, y que la muerte no es más que otra cara de la vida. Pero claro, no sabemos realmente qué hay al otro lado. Hay testimonios, hay gente que nos cuenta que ha recibido mensajes del más allá, gente que ha ido y ha vuelto, pero no hay una evidencia quizás o científica o palpable que nos garantice realmente qué es lo que hay detrás, qué es lo que pasa después de la vida. Entonces, siempre que aparece la muerte hay una idea de, ay, que se muere alguien, que me muero yo, o lo que sea. Curiosamente, yo llevo con el tema del tarot pues casi 20 años. Esto me deprime un poco por el tema de la edad, pero bueno, el caso es que yo en todos estos años
No he visto muchas muertes, por suerte. A mí no soy de las que cuando hago lecturas me aparece de repente la muerte así de alguien de manera inesperada y sin que nadie lo pregunte. Pero las pocas veces que me han preguntado por muertes o han sabido muertes, no suele ser determinante esta carta. Es decir, es importante ver si esta carta aparece, si no aparece, pero no es de las cartas en las que se suelen ver más muertes. En realidad esta carta habla de cambios de ciclos. Cambios de ciclos puede ser, por ejemplo, que cambies de ciudad, puede ser que cortes una relación y empieces otra, que empieces una nueva vida, o incluso el ciclo menstrual también. Podemos ver aquí, por ejemplo, cuando se retira el ciclo, cuando la mujer entra en climaterio, o incluso cuando una mujer no ha estado menstruando y pregunta por su menstruación si va a volver y aparece la muerte, pues podemos ver que el ciclo empieza otra vez, que se termina un ciclo en el que no ha habido periodo y otra vez lo retoma. Entonces, ¿se muere algo? Sí, se muere una situación, un hecho que era pasado y ahora, digamos, con los cambios que se están implementando, aparecen situaciones nuevas, pero no significa que la persona se vaya a morir, necesariamente. Yo he visto muerte en otras cartas, como por ejemplo el propio colgado, sobre todo del revés. Según si es una persona mayor, pues puedo mirar el papa y la papisa. Incluso a veces en el sol del revés, ¿no? Como el tema del ocaso, en el juicio, que es como una tumba abierta. Y a veces sí es importante ver dónde está la muerte, pero esta carta por sí sola no te habla de muerte de una persona. Entre otras cosas porque esta carta es susceptible de salir en muchísimas lecturas de cosas que no tengan que ver con la muerte. Entonces no significa que cada vez que salga la muerte pues sea que se vaya a morir alguien de los que estén ahí implicados en esa lectura. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el mensaje así de la muerte? ¿Qué podemos sacar de este arcano? Pues precisamente eso, la capacidad que tenemos de permitirnos los cambios, de no aferrarnos a lo conocido, sino de fluir. Esto es el fluir de la vida, esto es el fluir con los ciclos, es el fluir con las necesidades y es el soltar, el desapego, es el dejar atrás aquello que no necesitamos, que es obsoleto, que ya no nos resuena y que de alguna manera hay que dejarlo morir. Así que es un buen momento para hacer limpia, para hacer purga, para cortar lazos, para deshacerte de vínculos, para tirar ropa de tu armario que ya no uses, para depurar, para limpiar y para empezar de cero, para hacer, digamos, un nuevo arranque. Vamos a seguir ahora un poquito más con otra carta que también gusta poco, que es el diablo. Vamos a ver aquí nuestro diablo. ¿Vale? Aquí tenemos el diablo pues un poquito más esquemático y aquí tenemos un diablo pues bastante definido, hermafrodita también. Bueno, una situación que a lo mejor pues no gusta tanto, ¿no? Es el diablo con esa espada, esos dos personajes cogidos así del cuello. Estos sí están colgados prácticamente y no como el colgado, ¿no? Colgados del cuello. Y esta carta, sobre todo cuando nos vamos al ámbito religioso, la persona que tiene una educación, una cultura cristiana, aunque no sea practicante, ve el diablo y ya está, me viene todo lo malo y esto me han hecho un mal de ojo y aquí hay una maldición. Entonces se nos pone aquí todo el mundo del revés y la gente se asusta cuando aparece el diablo porque además piensan que o se les ha hecho un mal de ojo o hay una brujería o un amarre o incluso que hay una mala persona, ¿no? Me ha pasado alguna vez alguna mujer que me dice ¡ay, mi suegra! Y me está preguntando por cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la suegra y es un ámbito en el que esa pobre señora ni pincha ni corta. Entonces, el diablo asusta por la carga o el significado emocional que tiene a nivel cultural. Y si no hablamos de una cultura cristiana, siempre a nivel religioso, a nivel moral, hay un angelito y un demonio. Siempre está la luz y la sombra. Y el diablo precisamente es la máxima representación de la sombra. Entonces, ¿qué nos enseña el diablo? ¿Qué nos enseña como arcano del tarot? Nos enseña precisamente el ponernos a prueba con nosotras mismas, el ser capaces nosotras de desafiar a nuestra sombra y el ser capaces de ver ese lado oscuro que no nos guste que todos tenemos. Un lado oscuro que no nos guste, que todos tenemos, no significa que todos tengamos un lado macabro, ni un lado perverso, ni que seamos todas un poquito psicópatas, sino que siempre tenemos partes nuestras de las que nos avergonzamos, que no nos gusta mostrar,
que las escondemos y que tememos el rechazo quizás del otro si salen a la luz. Entonces el diablo nos muestra precisamente la capacidad que tenemos de enfrentarnos a la sombra, y a veces incluso no solamente son cosas así que nos puedan dar vergüenza, sino a veces son culpas, cosas por las que me siento culpable. Entonces el diablo precisamente lo que te invita es a sacarlo, a verlo, para darte cuenta de alguna manera que no es tan grande ni es así tan escandaloso, y que puedas sanar esas historias. Entonces quizás es un poco brusco, un poco agresivo, porque no está en posición de darte un abrazo cariñoso y maternal, este diablo, pero lo que te está diciendo es enfréntate a tus miedos, enfréntate desde las vísceras, desde las entrañas, y no tengas miedo, planta cara. De alguna manera el diablo está acompañándote para que no transites en soledad por la sombra. Así que es un buen compañero en ese sentido. Cuando hay aspectos de nuestra vida y de nuestro interior en los que no sabemos cómo movernos, el diablo nos acompaña y nos ayuda mucho precisamente a eso, a enfrentarnos a la sombra, a enfrentarnos a los miedos, a enfrentarnos a nuestros límites, a ponerles cara y de alguna manera pues a solventarlos, viendo pues por un lado que somos más valientes de lo que pensábamos, y por otro lado que la cosa no pintaba tan mal, no era tan feo como pensábamos. Incluso las historias más desagradables ya las hemos pasado. Lo peor es cuando se viven. Después ya el recuerdo lo que hace es alimentar la paranoia, hacer más gorda la bola, pero luego el hecho, una vez que lo recuerdas, dices, bueno, ya lo viví, de alguna manera ya se medio colocó en su lugar, entonces no fue para tanto, a pesar de que hablo de historias que pueden ser muy grandes. Vamos ahora con otra carta también de estas polémicas, que es la torre. ¿La ves aquí? La torre, que curiosamente en francés se llama la casa de Dios. Aquí sí la tenemos como la torre. Bueno, esta carta no tiene, digamos, buena pinta en el sentido de que estamos viendo literalmente una casa que se derrumba. Y aparte encima se derrumba porque se le cae un rayo en el techo. O sea, esto no tiene buen pronóstico. Aquí vemos también unos señores que se han caído de la casa, que están a punto de comerse el suelo. Y aquí vemos directamente una señorita pues que va camino de comerse el suelo con los señores de la carta de abajo. Fíjate que parece que va en línea recta, ¿no? Se va a chocar con la segunda torre y se va a comer el suelo. Ya hablando en serio. Esta carta, ¿por qué nos gusta? Pues precisamente porque no es una imagen agradable. Por ejemplo, cuando aparece en una situación familiar, alguien pregunta, ¿no? Quiero saber si mi pareja está bien conmigo, quiero saber si nos vamos a estar juntos toda la vida, y aparece esto, pues ahí es normal que no te guste, ¿no? Porque no es un augurio de que la cosa vaya a fluir bien. O sí, porque si apareciera del revés, sí yo te diría, mira, esto aquí no hay nada que hacer y aparte la situación es desastrosa. No te lo diría así, ¿vale? O sea que no te preocupes, no te asustes. Pero en definitiva vendría a ser un poco ese el mensaje. Si aparece del derecho, posiblemente podamos hablar de o que la situación se rompe, la relación se rompe porque es lo mejor para todos, o incluso que se rompen ciertas estructuras o ciertos patrones dentro de la pareja que ayudan o llevan a una situación mejor, porque la torre está del derecho, o sea que la ruptura es como consciente. Esta carta habla de ruptura y eso es una palabra que no nos gusta, porque romper significa, como decía la muerte, soltar, y para soltar necesitamos mirar bien para adentro y ver qué está pasando por aquí, que yo necesito soltar, liberarme para poder respirar. La torre está oprimida, hay una opresión, una situación que está como si estuviera todo dentro de una olla express, que está a punto de explotar. Bueno, pues este es el momento en el que explota. Pero fíjate que aparece un rayo del cielo, que en la versión del tarot de Marsella se llama la casa de Dios, con lo cual esto es algo que no viene necesariamente de nuestra mano, o si viene de nuestra mano es porque está acompañado o iluminado por algo que es más grande que nosotras, algo que está por encima de nosotras. Entonces, de alguna manera es como dejarnos llevar también por la propia vida, incluso cuando se producen estas rupturas a las que les tenemos miedo, porque pensamos que si se rompe esta situación, pues yo no voy a saber cómo solucionarlo, yo no voy a saber cómo enfrentarme o afrontar esta situación.
Pero ¿qué pasa si simplemente me rompo, me dejo romper, dejo que todo se caiga porque confío en que la vida, que es donde está aquí, cobra sentido este nombre de Dios, que la vida, que Dios, que el universo, que mi ser superior, que mi guía espiritual se encargue? No se trata de lavarnos las manos y que el espíritu trabaje. Se trata de confiar. Yo pongo de mi parte cuando no pongo resistencia, cuando me rindo. Esta carta es rendirse. Si yo me rindo, si yo suelto y me dejo hacer por la vida me va a cuidar. Porque por mucho que yo me caiga al suelo, estos señores, esta señora no se van a romper el cuello, caen sobre suelo firme, y la divinidad lo que hace es romper esas estructuras que son arcaicas y que están muy firmes en nuestro sistema familiar, que ya no sirven y que ya no son necesarias. Si has visto la película Encanto, creo que hay una imagen muy gráfica que define muy bien lo que ocurre con esta torre. Vamos ahora ya con la última, que es el arcano de la luna. Ahí lo ves, la luna. Fíjate que yo trabajo mucho con la luna, con el tema de la menstruación, con el tema de las bendiciones de útero de Miranda Gray. Y claro, que aparezca aquí la luna, pues tú dirás, ¿aquí qué pasa? Fíjate que la luna siempre ha tenido mala fama, incluso entre los tarotistas tradicionales. Cuando aparece la luna es de esas cartas que cuando leemos tratados y libros de tarot antiguos te dicen confusión, pues malas lenguas, comentarios, incluso problemas mentales, ¿no? Cuando aparece la luna del revés podemos hablar de personas que se les va la cabeza, locura o enfermedad mental. Y de alguna manera ha heredado todavía un poco ese, digamos, esas creencias, ese resquemor de que es una carta que habla del oculto. Y es cierto que habla del oculto. Estamos viendo, si te fijas, agua. Dentro del agua hay como un escorpión. Entonces sí que habla de temas ocultos. Es una carta que además está de noche, ¿no? La luna sale por la noche. Pero también esta carta representa el femenino en todo su esplendor, al igual que el sol representa el masculino. Entonces, ¿qué nos están queriendo decir? ¿Que el femenino es malo? ¿Que el femenino es así de negativo? Pues no necesariamente. Sí que estamos viendo en esta carta cómo funciona la energía femenina. Y no me refiero a que las mujeres seamos todas chismosas, que vayamos por detrás y que no demos la cara. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que la energía femenina trabaja de modo pasivo. La energía femenina es tranquila, reposa. La energía femenina necesita su tiempo de integración, trabaja muy hacia adentro. Mientras que la energía masculina está muy enfocada en la acción, está muy enfocada en el movimiento y en las actividades rápidas. Mientras que la energía femenina está más enfocada a crear de una manera lenta, progresiva y con un fin quizás más duradero. Lo masculino trae acción, movimiento, rapidez. También hay acciones prolongadas en el tiempo desde el masculino, pero precisamente el equilibrio de estas dos energías, del femenino y del masculino, lo que hacen es crear el tándem perfecto, el tándem completo. Todos somos seres sociales, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, pero también necesitamos viajar hacia adentro, necesitamos ese viaje interior, necesitamos esa conexión con nosotras. Y la luna es una buena referencia para esto. Nos está representando las diferentes fases de la luna, las diferentes caras. Aparece justo detrás de los rayos del sol. Aquí podemos ver una interpretación quizás un poco machista, pero también es un poco como el complementario. La luna existe porque existe el sol y viceversa, en tanto que energía femenina y masculina. No me estoy metiendo en temas de astronomía. Entonces, bueno, creo que la luna nos invita precisamente a despertar nuestra luna interior, a despertar nuestra conexión con el ciclo menstrual, con la divinidad femenina y con nuestra sabiduría y naturaleza de mujer. Entonces creo que es una carta a la que necesitamos quitarle ese estigma tan perverso y tan cruel y tan malo, porque aporta mucha belleza, aporta mucha luz, aporta mucha introspección y aporta también mucho autoconocimiento, recogimiento y meditación. Si te fijas, todas las cartas que hemos visto
En mayor o menor medida, aunque tengamos personajes masculinos, nos están indicando aspectos que tienen que ver con el mirar hacia adentro, con la introspección, con el viaje interior. Curiosamente son las cartas que nos hacen más revolución interna, mientras que hay otras cartas que quizás están más expuestas a mi cara hacia afuera, ¿no? Es la cara que solemos cuidar más. Cartas como el carro, los enamorados o el papa, por ejemplo. Mientras que estas cartas, aunque aparezcan personajes masculinos, tienen a lo mejor cierto matiz femenino. Sí que he de decirte que la torre, aunque la ruptura se hace por dentro y es una ruptura muy en femenino, muy yin, sí que la acción es violenta y es rápida, es una acción muy en masculino. Entonces también estamos viendo en esta carta, que es un buen ejemplo, cómo lo masculino y lo femenino pueden trabajar juntos para un mismo fin. Pero bueno, sea como fuere, son cartas que de alguna manera nos están invitando a movernos por dentro, a hacer los grandes cambios, a dar esos grandes pasos desde nosotras, sin muchas más herramientas que mirarnos, escucharnos, atendernos y darnos aquello que necesitamos y que nos está haciendo falta. Si te fijas también, el tarot pues sirve para mucho más que para contestar preguntas. Es muy bonito, muy interesante pues agarrar los arcanos y empezar a ver qué significa, cómo me resuenan a mí, qué se dice de ellos y qué me parece a mí, cómo me encuentro yo, digamos, delante de estos arquetipos y qué me traen a mi vida. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero que si trabajas con el tarot o te ha pasado alguna vez con alguna de estas cartas que te haya gustado menos o que te haya así como rechinado, pues que empieces a verla como con otros ojos, un poco más amorosos y más comprensivos, más empáticos, en el sentido de que tienen un mensaje bonito para ti y empoderante, así que cuanto más te rechine un arcano, cuanto menos te guste, más valor va a tener para ti si te abres a verlo con el corazón y con la mirada limpia. Espero que estés muy bien, muchas gracias por acompañarme y nos vemos prontito por aquí.